Buenos días para todos. Como ustedes saben, Química es una compañía que se dedica a la gestión del riesgo asociado a sustancias químicas. Hoy les quiero presentar un par de asesorías para las compañías colombianas que deban cumplir con el primero de los instrumentos de gestión del decreto 1630 de 2021, que es el Inventario Nacional de Sustancias Químicas Industriales. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué es el decreto 1630 del 2021, por qué aplica, a quién aplica, qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, digamos que el objetivo principal del decreto 1630 es la gestión integral la gestión integral de las sustancias químicas de uso industrial durante el ciclo de vida de la sustancia química. Esto quiere decir que desde que la sustancia es importada o de las sustancias compradas se tiene que hacer gestión a la seguridad química de esa sustancia, aplicar todos los mecanismos de prevención, de mitigación y de control para gestionar precisamente la seguridad durante el ciclo de vida de la sustancia química. ¿A quién aplica y por qué aplica? Entonces va a aplicar a todas aquellas empresas colombianas que importen sustancias químicas, a las empresas colombianas productoras de estas sustancias químicas de uso industrial llamadas SQ, a la cadena de suministro que está conformada por distribuidores, comercializadores y el transporte que es importantísimo en este caso, ya sea a nivel de compras o a nivel de importación. ¿Y por qué tiene que cumplir? Porque debe cumplir con dos criterios. Para cumplir se deben tener dos criterios. El primero de ellos es que se sobrepase un umbral de 100 kilogramos al año, ya sea de producción o de importación de esa sustancia química. Y segundo, que la sustancia química está clasificada de acuerdo al SGA. Entonces, aquí nos damos cuenta que está la cadena de suministro y las empresas que estén dentro de esta cadena de suministro, ya sea importadoras, productoras o distribuidoras, deben cumplir con el decreto 1630 con el primero de los instrumentos, que es el inventario nacional, eh, siempre y cuando cumplan con los criterios de que producen o importan más de 100 kilogramos al año y que además de eso, eh, las sustancias químicas que manipulan o que usan estén clasificadas de acuerdo al sistema globalmente armonizado, independientemente que sea la categoría más baja. Bueno, eh, existe un software, digamos que un aplicativo, en donde se tiene que suministrar una información de las sustancias químicas, de estas sustancias químicas que cumplen con estos dos criterios, para las empresas productoras o para las empresas fabricantes, perdón, para fabricantes o importadores de las sustancias químicas. Lo más interesante de esto es que hay un parágrafo en el decreto 1630 donde dice que el fabricante importador será el responsable de la información que se incluya en el marco del cumplimiento de los instrumentos de gestión. ¿Eso qué quiere decir? Eso significa que es necesario que la información que se suministre sea lo más uh, confiable posible para que posteriormente los demás instrumentos con base en este primer instrumento de gestión que es el inventario nacional van a tener un desarrollo exitoso. De lo contrario, pues van a haber muchísimos sesgos, se van a dejar de incluir sustancias químicas prioritarias o sustancias químicas de interés nacional que puedan afectar la salud o el medio ambiente. Entonces, primero que todo, miremos el aplicativo informático, qué información solicita el aplicativo informático y posteriormente vamos a mirar si Química cómo puede soportar las empresas para que puedan cumplir con lo que requiere o lo que solicita este aplicativo informático. Entonces, primero que todo, bueno, la información de la compañía. Segundo, que se produzcan, haya un umbral de producción de 100 kilogramos. Se tiene que tener en cuenta los balances de masa. Entonces, aquí vamos a tener en cuenta lo que son las sustancias monoconstituyentes, multiconstituyentes, las sustancias incluidas en mezcla, la identificación de la sustancia a través del nombre comercial, nombre común, el nombre de UPAC, el CAS Register, que es como una cédula de ciudadanía de cada sustancia química, el peso molecular, ¿sí? Aquí también hace falta el peso atómico, la fórmula molecular de Hill, proceso de reacción, si es posible incluirlo. Para esto, más adelante vamos a mirar qué herramientas tiene Química para poder aportar o asesorar a las compañías.
la clasificación de peligros de acuerdo al SGA y los usos de la sustancia química a nivel industrial, ya sea a través de los códigos CIUU o el código CPC. Bien, entonces miremos acá las asesorías que presta Siquímica. Entonces, Siquímica, con base en el decreto 1630, en lo que requiere el decreto 1630, desarrolló dos asesorías. Una asesoría que es la gestión interna de las sustancias químicas, o sea que vamos a gestionar, eh, digamos que internamente, el riesgo del uso de esas sustancias químicas. Y la otra es precisamente que las empresas puedan cumplir con este primer instrumento de gestión. Entonces, miremos la primera de ellas, la primera gestión, que es la asesoría en la gestión interna. Entonces, en la gestión interna, Siquímica lo que hace es que a través de instrumentos, de herramientas que ha construido, le hace seguimiento a la sustancia o a la gestión del riesgo de la sustancia desde el momento en que se importa, desde el momento en que se hace la compra nacional, ya sea interna, externamente. Posteriormente se hace gestión a todo el ciclo de vida de la sustancia química hasta cuando se convierte en un residuo peligroso, y aquí ya aparece otra resolución que es la que va a clasificar y es la que va a, digamos, dar las pautas para que se pueda manejar este residuo peligroso y que se haga su respectivo tratamiento y exposición. Entonces, Siquímica durante todo el ciclo de vida del residuo de la sustancia química va a asesorar a la empresa aplicando la reglamentación actual, como es el decreto 1496 del 2018 para la implementación del SGA, como es la resolución 0312 de los estándares mínimos para identificar aquellas sustancias de interés o sustancias que tengan unas características de peligrosidad especiales. El 0773 para implementar precisamente el SGA en los lugares de trabajo. Y bueno, no dejar afuera la ley 55 del 93, que también tiene algunos requisitos importantes con los que se va a cumplir. Dentro de esta asesoría hay algo muy interesante, y es que Siquímica, al tener ya experiencia en el aplicativo informático, pues entonces ya puede hacer que internamente se articulen diferentes departamentos o áreas de la empresa que puedan brindar la información necesaria para empezar a construir ese inventario que posteriormente se va a llevar al aplicativo informático. ¿Sí? Entonces ustedes se dan cuenta que este sistema, este programa de gestión integral o la gestión integral de la sustancia química durante todo su ciclo de vida, pues estar también relacionado al decreto 1072 de 2015, pero haciendo referencia, pues bueno, ya a algo muy macro como es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, la segunda de las asesorías, que es lo más importante, o es bien importante, es la asistencia ya en el Inventario Nacional de Sustancias Químicas, o lo que se denomina el INSQui. Entonces, inicialmente, Siquímica lo que hace es que clasifica las sustancias de la empresa que cumplan con los criterios de una producción y una importación de más de 100 kilogramos al año y que estén clasificadas como peligrosas de acuerdo al SGA. Entonces, posteriormente vamos a hacer la clasificación como mono, multiconstituyente, incorporada en mezcla. Hay que tener en cuenta que el aplicativo solamente eh, permite que se incluyan sustancias mono y multiconstituyentes. Entonces, estas incorporadas en mezcla es necesario hacerles dependiendo del tipo de mezcla, se pueden convertir, la mayoría de ellas se convierten es necesario clasificarlas como monoconstituyentes. ¿Listo? De igual manera, el aplicativo tiene algunas limitaciones técnicas y eso hace que en algunos casos cuando se vaya a ingresar la información, eh, digamos que la persona que lo va a realizar presenta dudas o se le presentan dudas. ¿Por qué? Pues precisamente porque hay algunos conceptos que no fue posible incluirlos y de igual manera hay otros a los que digamos que la experiencia hace que se sepa qué se debe ingresar y qué no se debe ingresar. Entonces, por ejemplo, acá, aunque el aplicativo define un peso molecular, es necesario tener en cuenta que también los elementos, existen elementos o la producción de elementos
que se deben incluir, por ejemplo, el cromo, el hierro, ¿sí? Dependiendo si son peligrosos o no, esos elementos no tienen un peso molecular, sino tienen un peso atómico. Entonces, eso es una de las cosas que se debe tener en cuenta en el momento de ingresar la información. Por ejemplo, en el caso de las mezclas o de las sustancias multiconstituyentes o las sustancias incorporadas en mezclas, que tengan diferente composición, es necesario definir un peso molecular promedio. Ese peso molecular promedio también, dependiendo de la concentración o de la composición, vas a tener un límite inferior y un límite superior que lo exige el inventario nacional. Eh, Como les dije, todas las sustancias tienen un caso, una forma de agir, un nombre común y PAC, y entonces si química tiene una base de datos con la cual puede asignarle eh, ese número CAS a muchas de las sustancias que por razones, digamos, de patentes no se encuentran tan fácilmente o no están asociadas tan fácilmente. Bien, aquí hay algo importante y es que, como les decía, la información que uno suministra al inventario es de gran sensibilidad, es una información importante, es una información con la cual la empresa o se va a construir los demás sistemas de gestión. Entonces, por ejemplo, eh, digamos que estas son las definiciones de una sustancia monoconstituyente, multiconstituyente, mezclas. Pero entonces aquí es importantísimo tener en cuenta una cosa, y es que en muchas ocasiones una mezcla se puede convertir en una sustancia monoconstituyente dependiendo de la composición de la sustancia. De igual manera, una sustancia multiconstituyente se puede convertir en una sustancia monoconstituyente, por ejemplo, en el caso de que tenga una sustancia catalogada como las USB, que son sustancias que no tienen una composición fija o definida, ¿sí? También, dependiendo del proceso de reacción, van a salir residuos, van a salir impurezas y por lo tanto, en algunos casos, lo que uno inicialmente consideraba una sustancia multiconstituyente se convierte en una sustancia monoconstituyente. De igual manera, las mezclas o disoluciones, es importantísimo que se tengan aquí en cuenta dos cosas. La primera de ellas es que cuando se hace la gestión interna, dependiendo de la concentración de la sustancia, se clasifique de acuerdo al SGA y después cuando se lleva al inventario, ustedes saben que en el inventario el solvente no se tiene en cuenta, no se considera como una sustancia de interés y por lo tanto solamente se tiene en cuenta, digamos, que el soluto o la sustancia de interés o la sustancia agregada intencionalmente, por decirlo de alguna manera, y esa sustancia va a ir independiente de la concentración, entonces será necesario agregar o clasificarla de acuerdo al SGA y de acuerdo a su pureza o al grado de pureza que tenga o si es por ciento pura. Bien. Otra cosa que también es muy importante es tener en cuenta los isómeros. Los isómeros pues son, digamos, sustancias que tienen la misma fórmula molecular, pero que su disposición geométrica o estructural es diferente. Entonces existen diferentes tipos de isómeros y como les digo, aunque tengan la misma fórmula molecular, tengan el mismo número de diferentes átomos, esos isómeros van a tener características diferentes, van a tener propiedades diferentes y por lo tanto es necesario identificarlos antes de ingresarlos al inventario. De lo contrario, van a quedar mezclados unos con otros. ¿Qué más provee Psiquímica? ¿En qué más le puede ayudar Psiquímica? Entonces, Psiquímica le hace el balance eh, de la sustancia química de interés o la sustancia química industrial de interés, ya sea de sustancias multiconstituyentes por corrientes, pues porque si se produce la misma sustancia pero viene de diferente corriente, pues las concentraciones en algún momento pueden variar y por lo tanto es necesario ajustar esos balances. Para las sustancias monoconstituyentes también se puede hacer. Ahora, si en alguna de esas sustancias monoconstituyentes encontramos una sustancia de características como el USB o esas sustancias con una composición indefinida, entonces será necesario eh, hacer el balance solamente para esta sustancia. ¿Listo? Principalmente en el caso de los aditivos son los que tienen estas características. Bueno,
En las disoluciones también, dependiendo de la concentración, dependiendo de si se compra, se importa, la corriente por la que se produce, ¿sí? Entonces, Psiquímica le puede ayudar haciendo este balance. Psiquímica también le ayuda con la clasificación SGA de las sustancias químicas. Hay que tener en cuenta que el Inventario Nacional de Sustancias Químicas exige dos cosas, o más bien omite eh, la subclasificación de las sustancias químicas, perdón, la subcategoría de las sustancias químicas. Entonces, en el momento de clasificar una sustancia química, lo que tenemos que hacer es tener en cuenta los criterios de la clase de peligro, los criterios de peligro y pare de contar. Esa es la información que exige el SQ, el aplicativo, el software. Y por lo tanto, es bien importante saber eso, saber que las categorías en algunos casos tienen diferentes subcategorías, pero que esas subcategorías no se van a tener en cuenta independientemente que tengan una mayor o menor peligrosidad. Entonces, digamos que esa experiencia o ese trabajo eh, ayudando o asesorando a varias empresas es lo que nos ha dado como que ese mejor entendimiento del aplicativo. Bueno, muchas empresas tienen inconvenientes en definir o en identificar el uso de las sustancias químicas. Nosotros lo que hacemos es que tratamos de hacer una especie de correlación entre el CIU y el CPC, o sea, los usos, el Código Internacional de Uso de la Sustancia Química, y el Centro de Productos o la clase de producto del colombiano. Entonces, eh, hacemos una correlación, buscamos qué usos puede tener la sustancia química y le ayudamos al fabricante o al importador a identificar la mayor cantidad de usos que tenga la sustancia química, porque al fin y al cabo, uno de los instrumentos del sistema de gestión va dedicado precisamente a eso, al uso de la sustancia química. Es bien importante identificar los usos de la sustancia química para que los demás instrumentos se pueda generar una política muchísimo más efectiva. ¿Listo? La responsabilidad del fabricante importador, pues entonces ustedes saben que quienes tienen que cumplir, ya lo habíamos dicho, los que producen o importan un umbral de más de 100 kilogramos, los que importan también, los que tienen sustancias químicas clasificadas de acuerdo al SGA. Este reporte es obligatorio a partir de 2025. La idea es que Psiquímica también los pueda asesorar en la revisión y clasificación de las sustancias de acuerdo al SGA, las sustancias de interés, eh, ayudarles con los balances de masa y con el cumplimiento de los demás instrumentos adicionales exigidos por la OCDE cuando Colombia se adhiere a este organismo. ¿Listo? Entonces, ¿por qué Psiquímica puede asesorarlos a ustedes y les puede facilitar la gestión de este primer instrumento que es el Inventario Nacional de Sustancias Químicas? Primero, porque conoce los requisitos del software, porque conoce las limitaciones técnicas que podría generar incertidumbre al momento de ingresar la información. Segundo, por la experiencia en el aplicativo. Además de eso, pues que hemos estado en las capacitaciones del Ministerio de Comercio y hemos tenido, pues, digamos que una asesoría directa de ellos para poder solventar o solucionar algunas de las preguntas que se tenían en el momento de realizar el inventario. Y segundo, porque Psiquímica es una empresa que lleva más de 20 años asistiendo y asesorando el riesgo químico en diferentes sectores de la economía colombiana, como es el sector químico, petroquímico, el sector hidrocarburo, y porque Psiquímica siempre se ha caracterizado por ser una compañía que siempre está en permanente innovación, siempre está desarrollando instrumentos, está desarrollando programas, y como en este caso, como en este ejemplo, pues Psiquímica desarrolló dos tipos de asesorías que a las empresas les va a facilitar demasiado es cumplir con este decreto obligatorio
y que de igual manera puedan aportar la información, una información muchísimo más veraz, muchísimo más eficiente. ¿Listo? Entonces, no siendo más, les doy las gracias por su tiempo. Traté de extenderme lo menos posible, pero bueno, a veces el tiempo corre muy rápido y si están interesados ustedes en que Psiquímica les preste asesoría en para el cumplimiento de este primer instrumento de gestión, porque vienen 3 instrumentos más que están repartidos entre los ministerios de las compañías, como es, por ejemplo, la priorización de las sustancias químicas, que va a haber unos criterios para esto y eso va a depender de la clasificación, de la cantidad que se produzca y específicamente, especialmente de los usos de esa sustancia química, la identificación de los usos finalmente. Segundo, viene también la evaluación del riesgo de la sustancia química para gestionarlo. Y Psiquímica hace muchos años desarrolló una metodología de evaluación de riesgo, pero de accidente de trabajo, con base en la NTP 330. No es muy conocida, pero es muy efectiva cuando se ha aplicado. Y el último instrumento de gestión tiene que ver con el desarrollo de un programa de reducción de riesgo y de igual manera, si Química podría asesorarlos o podría asesorar las empresas cuando sea necesario desarrollar ese programa de reducción del riesgo y de gestión. Entonces, no siendo más, les agradezco por su tiempo y estamos prestos para colaborarles en lo que la compañía requiera. Un especial saludo. Buen día.